Hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarles una vez más. Un domingo más, una reunión virtual más y siendo iglesia a la distancia. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muy contenta. Hermanos, les mandamos un afectuoso saludo. Estamos contentos, agradecidos con Dios de poder continuar aquí en nuestro hogar, saludarles desde aquí y enviarles, desearles que Dios les bendiga mucho. Yo quisiera darle gracias al Señor que este pasado 3 de noviembre me permitió cumplir 40 y qué, no se dice ya no se dice, arriba de 40 ya no se dice. Pero los 40 son los nuevos 30, Rogelio, así que tranquilo, sí, no pasa seguro. nada. Así es cierto, 42 años, lo digo con orgullo. Y de verdad que Dios nos ha ayudado, perdón, hasta este día. Le doy gracias a Dios por mi familia, le doy gracias a Dios por mi iglesia, que estamos aquí firmes, y no en nuestras fuerzas, sino firmes en el Señor sosteniendo esta congregación. Amén. Gracias a todos ustedes por sus palabras de ánimo, gracias a todos ustedes por estar al pendiente, no de mi cumpleaños, sino estar al pendiente unos de otros. Sí. Gracias a Dios porque podemos recibir de su palabra. ¿De qué más podemos dar gracias, Rocío? Bueno, pues damos gracias a Dios porque en todo Él tiene un propósito para Amén. Nosotros. Amén. En esta semana Dios, en lo personal, ha probado mi paciencia. Con el marido. Lo que es. No, también con mis hijos. Y sí, también, o sea que ya lo firmaste, ¿no? Bueno, corta este pedazo, editor, córtale este pedazo. Y hasta conmigo misma, no me dejaste terminar. Okay, muy bien. Dios usa todas las situaciones para hacernos crecer. Amén. No nada más en nuestro carácter, pero también en confianza, en fe. Y para también empatizar, es la palabra de moda, empatía, con los demás, ¿sí? Entonces, pues ha sido bueno este tiempo a pesar del encierro, de las limitaciones, de las malas noticias, claro. De todo eso que está alrededor de nosotros, y pues cada vez queriendo en una manera acostumbrarte, hacerte a la idea de esta situación, pero no deja de sentirse extraño, ¿no? Así es. Pero bueno, es un tiempo como
que metimos un poquito de freno, le quitamos el pie al acelerador. A lo mejor va a decir, yo tengo mucho más trabajo, pero a querer y no, mi hermano, estamos en un tiempo de pausa en el que podemos crecer en el Señor, donde el Señor está transformando, nos está sacando cosas de nosotros, de nuestras actitudes, en nuestra casa. Pero es un tiempo valiosísimo que podemos aprovechar para crecer en el Señor. Amén, claro que sí. No podemos salir de esta pandemia, quién sabe cuándo, pero no podemos salir igual. Hay que aprovechar este tiempo, podemos leer la Biblia, podemos crecer. Hay muchísimos recursos en esta iglesia, mi hermano. Gracias a Dios por los multitalentos que tenemos en la iglesia, por los devocionales, por las guías de estudio, por las sesiones de alabanza, las predicaciones. Por los tiempos de intercesión. Los tiempos de oración. Este miércoles vimos a Josué. Josué, muy bien, muy bien. Ánimo. Ánimo, amigo. Estuvo solito ahí. Pero son tiempos en donde podemos vernos. Siempre que hay alguien en esta pantalla, alguien nuevo, alguien que no hemos visto, todo el mundo manda mensajes. Qué padre fue ver al Tony, a Anaís, qué padre ver a Mike, Daniela. Quien salga aquí nos da emoción porque nos extrañamos, porque deseamos. Pero aprovechemos este tiempo para crecer en el Señor, para madurar cosas que tengan que madurar y poner manos a la obra. Amén. Y que Dios haga su parte, ¿no? Amén. 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 Pues entonces, sin más, vamos a seguir con la reunión. Vamos a ver videos de nuestros hermanos, ya saben, un videito de acción de gracias, de saludo, y de ahí vamos a la alabanza y a la predicación. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, hermanos, animarles a seguir edificándonos juntos y a que no le tengan miedo cuando alguno de los pastores le diga que apoyen alguna actividad. No le tenga miedo a la cámara, no le tenga miedo a hacerlo, porque es para el Señor, hermanos. Amén. Porque para Así Él vivimos y para Él hacemos las cosas, y usted también puede edificar al pueblo de Dios y a la iglesia. Amén. Amén. Pues seguimos con nuestro servicio. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Les saludo muy cordialmente y muy afectuosamente. Quiero agradecer a Dios en esta mañana. Señor, le agradezco por sus bondades, por su amor, por sus misericordias, y le agradezco por la fortaleza que nos da a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Le agradezco que no nos falta y no nos deja sin nada de lo necesario, y que aprendemos a estar contentos a pesar de las aflicciones y a pesar de todo lo que nos sucede, porque a cada uno de nosotros nos ha sucedido diferentes tipos de dolor, pero Él sabe sanarnos. He pasado por la muerte de mi abuela y el domingo muy grave de mi papá, pero en estos días mi papá se ha recuperado. El Señor ha sido bueno, el Señor ha demostrado su amor y su misericordia. El Señor, clamando a Él ha respondido. Y en unos días mi papá estuvo muy grave de COVID, aparte de una bacteria que traía. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios que Él pone todo para que todo esté bien y te lo demuestra? Y pone todos los medios y provee, porque en esta situación es muy necesario, pues, económicamente estar bien, pero Señora provee de quien menos piensas. Entonces el Señor ha sido tan bueno, hermanas, que cómo no agradecer, cómo no estar agradecida, que no sé cómo darle las gracias al Señor. Pero todos los días, todas las mañanas, yo le agradezco a Dios por todas sus bondades, por todo lo que ha hecho y por todo su amor tan grande que tiene. Los invito a dar gracias todos los días por un día más, Señor. Gracias. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con nuestro servicio dominical y vamos juntos a adorar al Señor. ¿Me acompaña a orar? Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad que nos das de seguir siendo iglesia a la distancia.
Gracias porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos adorarte a ti. Queremos declarar que tú eres el Dios que nos guarda, que nos libra, que nos prospera, que nos mantiene con paz y confianza en medio de esta tormenta que estamos viviendo mundialmente, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir de la palabra que va a ser expuesta, Señor. Y también, Señor, prepara nuestros corazones en este momento para que sea un corazón agradecido, que te adora a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe adoración. Amén. Decimos juntos: tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Una vez más, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Que todos puedan verte, Cristo Jesús. Te adoramos. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Una vez más, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Decimos juntos: dejaste el trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. El nombre de nuestro Cristo Jesús es el que levantamos, el que exaltamos. El nombre del Cordero y el León. El Cordero que vino a morir en la cruz. El León que venció a la muerte. Ese Dios es el que nos sostiene. Y de eso vamos a cantar a continuación. ¿Está listo, mi hermano?
todo reino lo verá. Cadenas romperán, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas, abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz tomó mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todo se postre, toda tu creación se postra ante el poder tuyo, oh Cristo Jesús. En el Dios Todopoderoso está puesta nuestra confianza. En ti, oh Cristo Jesús, quien has vencido a la muerte, que has vencido al pecado, que has abierto un camino de gracia y de salvación para que andemos por él. A ti te adoramos, Señor. Nadie es como tú, nadie tiene tu poder. Te adoramos, Cristo. Decimos juntos: ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Decimos: Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado.
todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti, oh, 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 oh. Él es nuestro Dios, nuestro Cordero, nuestro Padre Celestial. A ti sea la gloria, oh Cristo Jesús. Te adoraremos por siempre y para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es que, mi hermano, muerte. Siempre que hablo con mis hijos acerca de que empiezan a pelear entre ellos y que dicen, eso no es justo, eso es injusto, es que yo quiero esto, es que... O que empiezan a sentir como que merecen algo muy grande, ¿no? Y ahora que estamos haciendo los devocionales familiares, la palabra de Dios nos ha llevado mucho a darnos cuenta como familia y a poderle expresar a nuestros hijos que de lo único que somos merecedores nosotros como humanos es a la muerte, porque estamos apartados de Cristo, estamos corriendo hacia nuestros deseos, ¿no? Entonces estar en esa lucha con mi hija, la más pequeña, ¿no? Que no es tan pequeña, pero estarle diciendo, hija, Ana, nosotros merecemos, ¿qué, hija? Merecemos la muerte, todo lo que Dios nos da es por gracia y ahora que creemos en Él, es que somos justificados a través del sacrificio de Cristo. Y el hablar con ellos del ser agradecidos, de estar siempre acercándonos a Cristo Jesús y decirle, Señor, gracias por lo que me das cada día, sin renegar. Ha sido todo un proceso, mi hermano. No es que antes no lo hubiéramos hecho, pero ahora estamos en este horno. Platicaba ayer con un amigo en esta prueba. Estamos en nuestras cuatro paredes con mucho tiempo. Sí, trabajamos, tenemos reuniones y miles de cosas, pero tenemos más tiempo para conocernos, para interactuar entre nosotros. Y muchas cosas afloran. Sobre todo nuestra humanidad caída. Del encierro, frustraciones, o nomás me pasa a mí, yo sé, a lo mejor en su casa no. Pero mi hermano, dejando de broma, la gracia de Dios debe ser suficiente para nosotros en este tiempo difícil. Y vamos a cantar acerca de esa gracia que el Señor nos da, inmerecida totalmente, pero esa gracia que de la muerte nos trajo a vida, esa gracia que en medio de nuestra ceguera nos dio vista. Cantamos juntos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia
mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, dígalo, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Amén. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Decimos juntos: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. El Señor nos sostendrá. La estrofa que acabamos de cantar dice: y en los peligros y en la aflicción. ¿Qué acorde viene? ¿Cuántos se han ido que conocemos ya con el Señor en este tiempo? ¿Cuántos estamos aquí todavía? En este tiempo difícil, sí, lo es. Podemos estarnos acostumbrando al encierro, pero de que es un tiempo difícil lo es. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo, de quien podemos agarrarnos. O sea, que lo mejor de todo, que no se trata de qué tan fuerte estamos agarrados nosotros de Dios, sino de qué tan fuertes nos tiene agarrados el Señor a nosotros. No es algo por qué adorarlo. Amén. Y cuando venció por siglos brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor.
sublime gracia y amor. Te adoramos, Cristo Jesús. Hermoso y glorioso es nuestro Dios, mi hermano. Vamos a terminar esta sesión cantando al Señor por su fidelidad. Amén. Es un canto bastante viejito que yo creo que todos nos lo sabemos, pero yo quiero que lo cante como una oración de agradecimiento al Señor, de reconocimiento, y dele gracias por todas las bondades que le ha dado en este tiempo. Deje de pensar en las tristezas, en la angustia, y adore al Señor y declare que su fidelidad es grande, porque Él ha prometido estar con nosotros y Él cumple sus promesas todos los días de nuestra vida. Estaré con ustedes todos los días, dice la palabra de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Decimos juntos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Tú nos has sostenido hasta el día de hoy, oh Cristo. En ti confiamos, en el Dios vivo, en el Dios de nuestra salvación, el Dios autor de salvación y de gracia. En ese Dios fiel confiamos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande eres tú, Señor, grande y poderoso, el Dios que venció a la muerte, el Dios que tiene poder de levantar a los muertos, de echar nuestros pecados en el fondo del mar y olvidarse de ellos. El Dios todopoderoso, Cristo Jesús, autor de la salvación, de la fe. Y ahora por ti creemos y para ti vivimos, oh Cristo Jesús. Mi corazón entona la canción
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, oh Cristo Jesús. A ti te adoramos, a ti te adoraremos. Llena el trono de nuestro corazón de ti, de agradecimiento a ti, oh Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cristo Jesús. Nos quedamos con la predicación, mi hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí seguimos con el tiempo de la predicación. Bienvenidos, hermanos de Senda de Gracia, nuestra iglesia aquí en Sinaloa, y bienvenidos todos los que se suman a esta transmisión durante este tiempo de distanciamiento. Seguimos distanciados físicamente, pero unidos los 7 días de la semana con diversos recursos de estudio, de oración, de comunión, de aprendizaje, de compañerismo en el Señor. Y hoy domingo, bueno, pues es el Día del Señor, el día en que normalmente tenemos nuestra serie de enseñanzas. Vamos a continuar con el libro de Job, en esta serie que hemos titulado Cuando el sufrimiento toca a la puerta. Ya sabe usted, estamos hablando de este hombre Job, quien pues es un hombre que ha sido probado en diversas aflicciones. Dios ha permitido que sea tocado en sus posesiones, que sea tocado en su salud, que sea tocada incluso la vida de sus hijos. Y sin embargo no ha permitido que sea tocada su vida, porque Dios tiene un propósito que cumplir en la vida de este hombre. Satanás ha sugerido que Job sigue a Dios y sirve a Dios por pura conveniencia, por puro interés, porque Dios lo ha bendecido materialmente. Dios va a demostrar que este hombre, aunque no es un hombre perfecto, sí es un hombre que lo ama sinceramente. Y por eso ha permitido esta aflicción, de la cual pues lo hemos visto dolerse, por supuesto, en especial en su diálogo con 3 amigos suyos que vinieron a acompañarlo y que le insisten inútilmente en que el origen de sus aflicciones es que algo hizo mal, que cometió algún pecado muy serio, muy grave, y que por eso Dios lo está castigando, y ahora Job se hace el sorprendido. Lo cual, pues nosotros que estamos leyendo la historia sabemos que no es así. Job, por su parte, se planta
muy en serio en defender su integridad, en defender su testimonio, su inocencia, pero lo hace con tal insistencia que termina sugiriendo, sin querer, digamos, pero a fin de cuentas termina sugiriendo que Dios es injusto, o al menos ha sido injusto con él. Esto pues le hizo hervir la sangre a un testigo que no había hablado durante pues más de 30 capítulos de esta serie, que se llama Eliú, que fue una persona joven, un hombre que estaba allí atestiguando lo que Job y sus amigos decían. Se dio cuenta de que no llegaban a ninguna parte, que estaban incluso ofendiendo a Dios, hablando mal de él por causa de las quejas de Job. Y ha intervenido para refrescar este diálogo y para dar otra perspectiva, una perspectiva pues mucho más sabia del por qué Job pudiera estar pasando por esta serie de aflicciones. Y lo último que hemos escuchado a Eliú decir, esto en la enseñanza de la semana pasada, fue que Dios usa la adversidad para fines muy diversos y no siempre para castigar a alguien. Este hombre Eliú, la semana pasada lo veíamos, dice que a veces Dios nos deja padecer dificultades para que podamos ver nuestra propia soberbia y nos arrepintamos de ella, y que por medio de las aflicciones Dios despierta nuestros oídos para aleccionarnos y para corregirnos, y mediante el dolor incluso Dios nos aleja del peligro y nos aleja de angustias mayores. Es decir, por medio del sufrimiento nos evita muchas veces sufrimientos o aflicciones más grandes. Y lo último que le escuchamos decir a Eliú fue una advertencia a Job. Le dijo: apártate de lo malo, Job, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. O sea, por lo tanto, no te entregues a la maldad ahora que estás cansado, que estás decepcionado, que estás afligido, que estás confundido por causa de la prueba que estás viviendo. Lo peor que puedes hacer, y este es un mensaje para todos nosotros, cuando estás en medio de la aflicción, pues es abandonar tu fe y entregarte al pecado como si este se tratara pues de una compensación por tus sufrimientos. Nadie que entienda por lo menos un poco lo que le conviene debería hacer una cosa así. Y hoy vamos a continuar con la última parte del discurso de este joven Eliú. Ya está por terminar de hablar, y después de Eliú viene pues otro personaje que no tendríamos palabras para describirlo en todo su valor. Pero bueno, eso lo veremos después. Hoy vamos a ver el final de lo que Eliú tiene que decirles a Job y a sus amigos. Vamos a avanzar del capítulo 36, versículo 22 del libro de Job, y a lo largo de lo que resta del 36 y todo el capítulo 37. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro, Señor, que nos muestra, Señor, tu trato, tu obra, tu voluntad, tu cuidado amoroso, Señor, que nos muestra cómo obras tú, Señor. Gracias porque tú nos enseñas por medio de esto a vivir en medio de las aflicciones y los sufrimientos. Y en especial, Señor, encontramos útil esto recordando que tú nos dijiste, que tú a través de tu Hijo nos enseñaste que en el mundo tendríamos ciertamente aflicción, pero también nos llamaste a confiar en ti, Señor, que has vencido al mundo. Ayúdanos pues para que en este tiempo de aflicción por el que atraviesan el mundo y la iglesia podamos aprovechar estas cosas para mucho provecho en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahí tiene el mensaje del día de hoy. Lo hemos titulado así, simple y sencillamente: contempla a Dios. Contempla a Dios. Vamos entonces al capítulo 36, versículo 22 del libro de Job, que dice, lo leemos: mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer ni decirle: has hecho mal. En cambio, glorifica tú sus obras poderosas entonando canciones de alabanza. Todo el mundo ha visto estas cosas, aunque solo desde lejos. Mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. En otras palabras, lo que Eliú le dice a Job es: a ver, Job,
¿por qué te empeñas en darle lecciones a Dios? No te creas más sabio que Él. Y esto define algo que, aunque usted no me lo crea, usted y yo hacemos a veces. ¿Qué digo a veces? Muchas veces. Lo hacemos más de lo que creemos y más de lo que nos gustaría reconocer. Es cierto que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Dice por ahí el versículo 26 que Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sin duda no entendemos todas las cosas. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta es juzgar los actos de Dios y encontrarlos injustos o equivocados desde nuestra muy limitada manera de pensar. Eso es otro asunto. Y sin embargo, como ya lo hemos mencionado aquí, no falta oportunidades desperdiciadas, por supuesto, de glorificar a Dios, y las desperdiciamos diciendo que lo que nos está ocurriendo no es justo. ¿Cuántas veces se nos habrá escapado de los labios, o por lo menos ha resonado en nuestras mentes esta frase? Ante aflicciones, ante pruebas, ante dificultades, ante pérdidas, cuando se van los que amamos, cuando perdemos aquello por lo cual hemos trabajado, cuando nos va mal, y más cuando, como Job, vemos prosperar a los que hacen el mal. Y decimos, no es justo. Y lo injusto es por naturaleza equivocado. Cuando uno comete una injusticia, está cayendo en un error. De manera que decir que algo es injusto, como también ya lo hemos dicho, es decir que alguien es injusto. Y ese alguien es Dios, quien está en control de todas las cosas en el universo. Es como decirle a Dios, te equivocaste. Te equivocaste, al menos en este caso, al menos conmigo, al menos ahora, te equivocaste. Es una gran jactancia decir una cosa como esta. Nadie puede decirle a Dios con razón, te equivocaste. Es una jactancia enorme, arrogante y absurda. Como bien se ha dicho, la ignorancia es atrevida, muy atrevida. Porque, como Eliú dijo hace un momento, Dios es todopoderoso. ¿Cómo se nos ocurre señalar de injusto al Todopoderoso? O sea, la sola idea de que Dios es todopoderoso debería recordarnos que Dios puede derribar no solamente nuestros argumentos, sino que también nos puede derribar a nosotros. O sea, derriba el argumento y derriba al que sostiene el argumento si éste se planta en su terquedad y en su necedad y no se arrepiente. Y por ello a nadie en el universo le conviene entrar en disputa con este maestro único, como le llama Eliú, a Dios. Pero bueno, nos gusta pensar que tenemos razones mejores que las de Dios para hacer o no hacer las cosas. Y juzgamos así los actos de Dios. Job lo hizo. Lo hacemos nosotros también a menudo. Pero piense bien en esto, que juzgar los actos de Dios es como usar un foco de 20 watts para tratar de iluminar al sol. Así de absurdo. O sea, nuestro entendimiento es tan corto y el de Dios es tan alto, tan elevado, que así nos vemos, como tratando de iluminar al sol con una lamparita de mano. Y bueno, aunque Dios no aprende o mejora con el tiempo, sino que Él es perfectamente justo y santo y bueno, y todos sus atributos son completamente plenos desde el principio, Eliú mencionó hace un momento, y lo vamos a ver aquí, que los años de Dios no se pueden contar. Muy importante aquí mencionar que Eliú no está hablando de que Dios sabe porque tiene más experiencia, no, porque Dios desde todos los tiempos y desde la eternidad es el mismo. Él no aprende o mejora. Lo que quiere decir aquí Eliú es que antes de que cualquier criatura en el universo supiera o aprendiera algo, Dios ya lo sabía todo, ¿sí? Y sabiéndolo todo, Dios ya hacía funcionar el universo perfectamente.
Y por ahí se va a encaminar Eliú. Eliú nos va a mostrar a todos nosotros, por así decirlo, el currículum de Dios, o dicho de otro modo, el músculo de Dios. A ver quién se quiere echar un tirito con él, ¿no? A ver quién se atreve a encarar al Todopoderoso. Por eso de entrada Eliú ha dicho que en lugar de desafiar a Dios, más bien deberíamos abrir la boca, dice ahí, para glorificar sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza por las cosas que todos hemos visto, aunque sea solo de lejos. Ojo aquí, cuando habla de estas canciones de alabanza, que deberían brotar de nuestros labios en lugar de quejas contra Dios cuando sufrimos. Mucha atención aquí con aquellos que insinúan que Dios quiere que lo alabemos porque tiene algo así como una especie de crisis de identidad y pues él necesita sentirse apreciado, y como los artistas del mundo luego suelen decir, pues él vive del aplauso de su público, ¿verdad? De sus seguidores. No, un momento. Por lo que leemos en estas palabras de Eliú, podemos concluir que la alabanza a Dios más bien nos es especialmente útil a nosotros. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios aclara nuestra mente y nos ayuda a apreciar, pues, a aquel que merece en verdad ser apreciado, esto es, a Dios. Por medio de la alabanza, alabando a Dios, adorando su nombre, cobramos conciencia de quién es Dios. Por eso es tan importante que participemos de este, que es mucho más que un hábito o una imposición, sino una necesidad de los creyentes. Porque por medio de la alabanza podemos asombrarnos, podemos conservar nuestra capacidad de asombro al ver a Dios reflejado pues en todos sus hechos, en todas sus obras, en todos sus atributos, en sus actos, en sus características como Dios mismo. Este hombre Eliú nos va a ayudar a continuación dándonos algunos ejemplos de las cosas por las cuales Dios merece pues recibir cantos de alabanza de parte nuestra. Nos va a hablar de algunos ejemplos muy concretos de la sabiduría de Dios, del poder de Dios y del dominio perfecto que Dios tiene de toda su creación. Vamos al versículo 27 del capítulo 36 y vamos a leer esta porción. Acompáñeme a leerla, por favor. Dice ahí: Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. ¿Quién puede comprender el despliegue de las nubes y el trueno que retumba desde los cielos? Mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor e ilumina las profundidades del mar. Por medio de esos actos poderosos, Él nutre a la gente dándole comida en abundancia. Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. El trueno declara su presencia, la tormenta anuncia su enojo indignado. Dice luego el capítulo 37, versículo 1, continúa y dice: Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Bueno, uno lee estas cosas y casi se puede imaginar a este Eliú ahí junto a Job y a sus amigos, pues en medio del viento, con el cielo cerrado de nubes. Es muy probable que haya amenazado lluvia en ese momento, porque más adelante se va a presentar un torbellino allí. Y uno se puede imaginar que es muy posible que el entorno fuera así, el de los momentos previos a una tormenta. Uno puede imaginarse a Eliú diciendo estas palabras, señalando con sus manos al cielo, mostrando las nubes cerradas en los cielos.
Eso es una gran cosa, el poder dirigir la mirada de Job, quitarla de su desdicha terrenal y levantarla hacia los cielos. Aquí aprendemos algo muy básico, pero muy valioso, que es literalmente hacia el cielo, a donde deberíamos dirigir nuestra mirada cuando nos hallamos en el profundo pozo de la angustia y la desesperación. Hacia el cielo, y no para encarar a Dios, sino para reconocer su grandeza y entonces confiar más y confiar mejor en Él. Hacia el cielo, hacia las nubes cargadas de agua. ¿Por qué? Porque Dios se hace presente en las cosas creadas. La Biblia nos enseña eso, pero se hace presente no solamente para que aceptemos que existe. Ese es un conocimiento muy básico. No, Dios se hace presente en su creación para que apreciemos también su grandeza y su gran poder, porque nadie puede hacer con los elementos del clima pues cosa alguna. Nadie entre nosotros, ningún ser entre nosotros puede modificar las condiciones del clima. Por ahí hay una serie de famosas películas, ¿verdad? Que juegan con la fantasía, con el ensueño de que el hombre puede alterar el clima del mundo, ¿no? Y evitar las grandes tormentas. Y generalmente son historias que terminan en desastre, ¿no? Porque no es algo que nos es dado. Algo en el fondo de nuestros corazones humanamente nos dice que no nos podemos meter con esos elementos, que no nos corresponde a nosotros interferir con el curso, pues, de los fenómenos atmosféricos. Ni siquiera es un hecho que podamos hacerlo, ¿no? O sea, nuestra intervención es mínima, es cosa de risa. Entonces Dios se manifiesta en las cosas creadas para que podamos recordar pues quién es Él. Y Eliú, en primer lugar, señala al ciclo del agua como algo que es maravilloso, ¿no? Esto que les enseñan a nuestros niños, los maestros en las escuelas desde el segundo grado, en la primaria, cómo es que de los cuerpos de agua sube el vapor y luego el vapor en los aires forma nubes y luego las nubes pues derraman la lluvia, el agua se precipita a la tierra desde las nubes. Y es un proceso que no solo es asombroso, sino que es muy provechoso, como podemos leer ahí, dice, todos se benefician, ¿no? Todos se benefician. Es lo que dice ahí en Job 37, 28. Dios, pues, es el Señor del agua, por así decirlo, ¿no? Es aquel que despliega las nubes. Es una maravilla que tantos y tantos metros cúbicos o litros, como lo quiera usted medir, de agua, puedan surcar los aires sin ningún contenedor, sin ningún motor que los impulse, y puedan ir de un sitio a otro y luego hacer retumbar los cielos y con los truenos que incluso iluminan el mar, como leíamos ahí, en un hecho espectacularmente bello y poderoso con el cual Dios cumple el propósito de alimentar al mundo. Vea qué portento de obra es este ciclo del agua, por medio del cual pues no solamente Dios nos asombra, sino que también a fin de cuentas nos da el alimento que las tierras son capaces de producir cuando tienen el agua que Dios envía desde allá, desde los cielos. Pero hay algo más en las lluvias. Dice allí que Él envía los rayos, que Él dirige cada uno de los rayos hacia el punto que Él desea. Así que nadie a quien le caiga un rayo está siendo sujeto de una mera casualidad. Todo encaja en un propósito perfecto de parte de Dios. Dios se hace presente en los rayos de manera portentosa. Dice ahí que el trueno declara su presencia, que la tormenta anuncia su enojo indignado. Y Eliú dice algo muy, muy importante. A continuación dice, cuando pienso en esto, o sea, solo de pensar en esto, el corazón se me sale del pecho. Bueno, es posible que usted y yo hayamos perdido esta capacidad de asombrarnos ante los fenómenos atmosféricos, pero sería una buena ocasión para tener temor reverente
cuando vemos los rayos cruzar los cielos. Recordamos así, o deberíamos al menos recordar de esta manera, que Dios está justamente indignado con todos los que le aborrecen. Y si así suenan los truenos, ¿cómo sonará su voz misma, ¿no? O sea, cuando caen rayos sobre la tierra, pues no es gratuito el miedo que uno llega a sentir en medio de la tempestad, y más si uno se encuentra al aire libre, a la intemperie, ¿no? Como se relata, por ejemplo, de aquella crisis de fe que llegó a tener Martín Lutero en medio de una tormenta en la cual él creyó que el cielo se le venía encima, y entonces temió por su destino eterno. Fue exactamente en medio de una gran tempestad. Por eso dice ahí que la voz de Dios es gloriosa en el trueno. Nosotros tenemos un poquito de ese lenguaje por ahí en un himno que a veces cantamos sin pensar, ¿se acuerda? Cuando cantamos: al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y bueno, el trueno, atención con esto, pues no es que el trueno sea literalmente la voz de Dios, efectivamente no lo es. Por eso dice ahí que ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. O sea, el trueno lo que hace es pues producir un temor que nos lleva a pensar, como decíamos, si así suena un trueno, si un rayo es capaz de conmover así la tierra, ¿qué será cuando Dios habla? ¿Por qué Dios usa esto como si fuera un recordatorio de su voz? Pues porque un rayo es la experiencia visual y auditiva más potente y quizás más aterradora que desciende del cielo, y pues nos da una idea de lo que pudiera ser la verdadera voz de Dios, que por cierto, pues sí ha habido gente que la ha escuchado. De repente se oye por ahí a personas hablando, muchas veces entiendo que sin mucha conciencia de lo que significaría realmente, diciendo que Dios les habla audiblemente. Ciertamente Dios habla por medio de su palabra, Dios habla por medio de las circunstancias, Dios habla por medio de un sentir que pone en nuestra mente o en nuestro corazón, pero hay quienes dicen que para ellos es una experiencia cotidiana o común el estar escuchando a Dios hablar audiblemente. A mí me llama mucho la atención cómo las referencias que encontramos en las Escrituras acerca de personas comunes, creyentes comunes, miembros del pueblo de Dios, comunes y corrientes como nosotros, que escucharon la voz de Dios, nos habla de la gran inquietud, de la zozobra que causa al corazón humano escuchar a Dios hablar. Fíjense lo que dice aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Le doy el contexto. Dios acaba de dar la ley a su pueblo y se la acaba de dar audiblemente. O sea, Dios habló y les dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 1 al 17. Pero luego dice en el 18, escuche: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos, dice. Moisés les respondió: no tengan miedo, escuche, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. O sea, les impida quebrantar la ley que les está dando. ¿Qué le parece? Eso es lo que causa la voz de Dios. Hace desfallecer los corazones. Así que, querido hermano, pues tengamos esto en cuenta cuando de oír a Dios hablar se trata. Ahora, esta experiencia que es aterradora, ¿verdad? La de simplemente imaginar la potente y estruendosa voz de Dios
que es más poderosa que un trueno y que sin embargo pues el trueno mismo nos conmueve, debería movernos pues a una reflexión básica. En nuestros sufrimientos, en los que afrontamos tú y yo todos los días, ¿no deberíamos mantenernos humildes y reverentes también, escuchando la voz de Dios, adorando a Dios, reconociendo a aquel que gobierna los cielos y gobierna la tierra, en lugar de insinuar con nuestras quejas que Dios ha actuado mal y que nos ha tratado con injusticia? Fíjese qué par de reacciones tan diametralmente contrarias u opuestas. Sin embargo, nos inclinamos a reaccionar así, con molestia, con jactancia y con esta insinuación de que Dios ha sido injusto. Más bien, deberíamos mantenernos humildes. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras aflicciones no son indiferentes, o mejor dicho, que Dios no es indiferente a nuestras aflicciones y que Él es el único que puede brindarnos la salida. Aquel que gobierna los cielos y que gobierna la tierra y que tiene perfectamente establecidas y hace funcionar las leyes del universo, es nuestra única esperanza también, pero también vemos que tiene el poder para transformarlo todo, pues sencillamente con su voluntad y con su deseo y con su palabra. De modo que mantenernos humildes, mantenernos reverentes en medio de nuestros sufrimientos, es una respuesta apropiada. Pero no digo apropiada como lo pensaría un hombre adulador, un hombre barbero que quiere quedar bien con su superior y entonces decide elogiar a su superior, pero de forma falsa e hipócrita, a ver qué consigue. No. Aquí estamos hablando de una actitud sincera. Estamos hablando del reconocimiento justo y humilde de nuestros corazones ante la grandeza de Dios, recordando que Dios es demasiado grande como para que tú y yo nos pongamos tontamente a contender con Él. Dice en el versículo 6 a continuación, este hombre Eliú sigue describiendo estas maravillas de Dios y agrega que Dios ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen todo lo que Él ordena por toda la tierra. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas, fíjese, o para mostrarles su amor inagotable. ¡Qué maravilla! Ahora viene Eliú a describirnos las nevadas y bueno, pues yo... La verdad es que no puedo hablar de las nevadas más que con la nostalgia de alguien que ha deseado toda la vida presenciar una nevada sin que hasta ahora haya tenido esa oportunidad. Pero se oye fácil, se oye muy fácil que hay alguien que ordena a la nieve que caiga sobre la tierra y que le dice a la lluvia cuán copiosa o cuán abundante debe ser. O sea, estamos hablando de que aún estos fenómenos que de pronto pudieran parecer cotidianos tienen un orden, hay quien los ordena, hay quien los dirige. Podríamos afirmar sin lugar a equivocarnos que no cae sobre la tierra ni una gota de lluvia más o menos, ni un copo de nieve más o menos de los que Dios determina que caigan. ¿Cómo no confiar absolutamente en aquel que tiene cuidado hasta de estas aparentemente pequeñas cosas que, como hemos visto, pues no son tan pequeñas porque revelan la grandeza de alguien que tiene un absoluto control sobre ella?
Y vaya que hablar de la nieve pues es otro asunto. Hablar de la nieve es hablar de esta maravilla, de estas como hojuelas o copos que están compuestos por millones de cristales, estos cristales de 6 puntas que, según se ha dicho, ninguno es igual a otro. Y Dios crea estos cristales de una forma artística, gloriosa, y envía esta nieve con solo una palabra, como Dios diciendo, sea la nieve. Y la nieve es. O sea, Él dice que la nieve caiga y cae. Y dice cuánta debe caer y esa cae. Y con la lluvia sucede lo mismo. ¿Qué aprendemos de estos fenómenos? Bueno, entre otras cosas, aprendemos o recordamos, en medio de nuestros sufrimientos, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Sí. Y ya sé, cuando recordamos esta frase, de pronto no falta quien la corte como con unas tijeras y la extraiga de su contexto y la convierta en una especie de instrucción para nosotros. Llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Hoy es un buen tiempo para recordar que llamar las cosas que no son como si fuesen es una descripción exclusiva del poder que Dios tiene. Solo Dios puede crear algo con sus palabras. Y mire que la tentación de tratar de obtener nosotros este poder en medio de nuestras aflicciones es muy grande. Nos gustaría tener ese poder, esa es la verdad, pero sería desastroso si Dios nos permitiera tener ese poder en nuestras palabras, el poder de crear de la nada, el poder de decir algo y por decirlo que eso que no existía venga y exista. No, Romanos 4:17 viene hablando de Dios y no tiene ninguna instrucción que darnos. El apóstol Pablo en Romanos 4 viene hablando de Abraham como padre de todos nosotros, esto es de los creyentes en general, y entonces dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, esto es a Abraham. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, al cual Abraham creyó, el cual, o sea Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios crea la nieve y la lluvia nada más por poner un ejemplo, el primero de muchos ejemplos, pero este es un ejemplo asombroso y les ordena caer sobre la tierra. Dice ahí Eliú que el aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua y que tanto la gente como los animales ante este fenómeno asombroso tienen que dejar de trabajar sin más remedio. Ahí no hay adicto al trabajo que pueda seguir laborando y solamente queda sentarse a contemplar el poder de Dios. O sea, es una manifestación tan poderosa de parte de Dios sobre los elementos de la tierra que toda actividad tiene que parar. Que los seres humanos y hasta los animales no tienen más que dejar a un lado sus labores de cada día y pues solamente esperar a que pase la tormenta mientras se contempla el poder de Dios. O sea, todo mundo a su casa y los animales a sus guaridas. ¿Sabe usted lo que es contemplar el poderosísimo y estruendoso flujo de las cataratas del Niágara, por ejemplo? Que no hay manera de parar eso, pero que un día Dios lo para porque las aguas se congelan. Es una maravilla, es algo impresionante, es algo, podríamos decir que perturbador, en el mejor sentido de la palabra. Y sucede cada año, ¿no? Y de pronto, como sucede cada año, pues es posible perder el asombro, ¿no? Pero no deja de ser un milagro, una manifestación del poder de Dios. En la nieve, en el hielo, en estas grandes extensiones de hielo,
¿verdad? De agua congelada por causa, dice ahí, del aliento de Dios. Otra vez habla de esa voluntad aplicada de Dios. Y bueno, las nubes no son menos asombrosas. Dice que Dios las carga de humedad y saca de ellas brillantes relámpagos, y que las nubes le obedecen, que hacen todo lo que Él ordena en toda la tierra. Y uno lee esto y dice, bueno, ciertamente, ahí está este fenómeno atmosférico. Es asombroso. Pero este fenómeno tiene algo en sí mismo que es mucho más importante que solamente llamar nuestra atención o meramente ser como un fenómeno recreativo, que bueno, a fin de cuentas sí lo es. Es una maravilla sentarse a apreciar estos fenómenos. Pero no solamente es un fenómeno llamativo o recreativo. Mire, el verso 13 dice que estas cosas suceden para castigar a las personas, es una posibilidad, o para mostrarles su amor inagotable. ¿Usted cuál cree de estas dos posibilidades que es la que sucede más a menudo? Sinceramente, la verdad es que la mayor parte de las veces estos fenómenos son para mostrar Dios a los hombres, a los seres humanos, su amor inagotable. Aunque, por supuesto, vemos las grandes tormentas que luego Dios, sí, ciertamente, y con todo derecho, usa para castigar a algunos. Pero en estos fenómenos podemos encontrar, sin duda alguna, que Dios está más inclinado a bendecir que a castigar. Dios está mucho más inclinado a hacer bien que a dar azotes. Y aún en quienes da azotes, en quienes castiga, tiene un propósito de reformar el corazón, de producir temor. Este temor que nos hace conscientes de la necesidad de honrar a Dios y de apartarnos del mal y de arrepentirnos del mal que hacemos. Pero ahí está la lluvia, a fin de cuentas, y las nevadas y los fenómenos atmosféricos, hermosos, sí, productivos, provechosos, que pueden producir alimento, pero también pueden un día inundar un campo, anegarlo y estropear por completo las cosechas y dejar a una comunidad sin los recursos para alimentarse prontamente. Tenemos ahí a la lluvia capaz de refrescar un pueblo seco o de inundarlo hasta sus techos y causar gran mortandad. ¿Qué deberíamos de aprender en medio de esto? Pues que Dios está a cargo tanto de una cosa como la otra. Eclesiastés 7:14 nos lo declara así, cuando dice, en el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal considera que Dios es el autor tanto de una cosa como de la otra, y todo para que apreciemos que nada escapa a su poder. Si podemos ver a Dios cuando nos bendice por medio de las lluvias hermosas y productivas, también deberíamos poder verlo cuando a través de ellas o de cualquier otro elemento nos prueba y nos aflige. Como ciertamente Job dijo al principio de su prueba, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O dicho de otro modo, ¿no seremos capaces por lo menos de intentar ver a Dios en nuestro sufrimiento? Es una necesidad imperiosa, una necesidad ineludible. Tú y yo deberíamos tener en cuenta esto. Necesitamos ver a Dios en nuestros sufrimientos, sin dejar de reconocer su grandeza, su soberanía y su rectitud. Porque si solamente vemos a Dios como responsable de nuestros sufrimientos, lo único que producirá es amargura. Pero si recordamos la grandeza, soberanía, rectitud y bondad de Dios, podríamos también tener en cuenta que Dios no nos dejará en medio de esta aflicción, sino que la usará para producir mejores cosas en todos nosotros, en sus hijos, para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien también fue experimentado en sufrimientos y quebrantos, y que, dice la Escritura, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
nosotros deberíamos poder ver a Dios en estos sufrimientos, no solamente como responsable, sino como un amoroso perfeccionador, que ciertamente debe usar las aflicciones para moldearnos, como ciertamente también trató a su Hijo para obtener un fin mejor, el de nuestra salvación. Necesitamos pues ver a Dios en nuestros sufrimientos. Y esta es una explicación muy oportuna la que Eliú da cuando dice que la lluvia lo mismo puede Dios enviarla para mostrar su amor que para castigar a las personas. Una explicación oportuna porque si usted se acuerda, vamos a recordar ahora, fueron fenómenos atmosféricos, entre otras cosas, los que trajeron la calamidad a Job. Si nos regresamos al capítulo 1, podemos recordar que fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores que trabajaban para Job. Y luego también podríamos encontrar que fue un gran viento el que azotó la casa que cayó sobre los hijos de Job, matándolos. Y aunque ciertamente aquella fue una obra efectuada por Satanás, también sabemos que Dios permitió a Satanás hacer estas cosas. Es decir, que no fue algo que escapó del control de Dios, sino algo que Dios permitió, algo que Dios consintió. Y uno se pregunta, ok, entonces, ¿Dios castigó a los pastores y castigó a los hijos de Job? ¿O a quién le mostró Dios su amor inagotable al permitir aquella calamidad? Piénselo. ¿Castigó a aquellos hombres, a los pastores de las ovejas? ¿Castigó a los hijos de Job? ¿Dónde está la posibilidad de que aquella tragedia, de que aquella pérdida de salud, de posesiones, de hijos, haya sido para mostrarle a alguien, quizás a Job, su amor inagotable? Bueno, aquí tenemos que parar por un momento. Parar para decir algo muy importante. Las palabras de Eliú, como las palabras de cualquier hombre sabio en este mundo, incluso los sabios con la sabiduría que Dios da, pues son palabras limitadas. Las palabras de los sabios en este mundo son palabras limitadas. Vea a Eliú, por ejemplo. Eliú, todo lo que ha dicho ha sido muy sano, muy oportuno, muy necesario. Ahora está terminando de una forma excelente, elevando la mirada de Job hacia el cielo, para que pueda contemplar al Dios soberano. Pero eso no significa que Eliú tiene todas las respuestas, ¿no? Eliú no puede esclarecerle a Job lo que le ha sucedido. No. Eliú solo es capaz de poner sobre la mesa que la tragedia que Dios sufría no necesariamente era un castigo. Y eso es lo mismo que yo te podría decir hoy a ti, que estás sufriendo, que estás afligido, que estás dolido porque perdiste a un familiar por medio de una enfermedad o de un accidente, o a ti que perdiste el avance que tenías en tu carrera o en tu negocio. Yo solamente soy capaz de poner sobre la mesa que esta pérdida que estás sufriendo no necesariamente es un castigo. Puede ser, pero puede no ser. Eliú entonces está haciendo esto mismo y está muy cerca de poder ayudar a Job, pero incluso cuando Eliú es más sabio que Job y sus amigos, es un hombre limitado. Dios mismo dijo en Isaías 55:9, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué entendemos de esto? Bueno, que aún el hombre más sabio no puede, es incapaz de descifrar los misterios de Dios. Pero vaya, Dios mismo puede y a menudo da a conocer, revela esos misterios. Dios nos da a conocer su voluntad, aunque no en el momento en que quisiéramos tal vez, y no en la manera en que nos gustaría, como cuando le expresó a Pedro: lo que hoy está sucediendo no lo puedes entender ahora, pero lo entenderás después. Es decir,
que en esta historia hay lugar para la tensión, en la historia nuestra, no solo en la de Job, en tu historia y mi historia caminando con Dios, hay un lugar para el secreto. Dios no está obligado a darnos a conocer santo y seña pormenores de lo que está haciendo. Dios se reserva el derecho de admisión a las razones, a las circunstancias que Él está permitiendo y al propósito que Él está queriendo cumplir en nosotros. Ciertamente sabemos, por ejemplo, la Escritura nos declara que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo mal. Pues ese es un propósito general, pero un propósito particular de las aflicciones, sufrimientos, pérdidas y dolores que sufrimos, pues no lo podemos realmente nosotros descifrar. Hay lugar para el secreto, tenlo en cuenta. Dios no tiene por qué revelarnos todo cuando queremos que nos lo revele. Dios se reserva sus secretos. Y por cierto, Él no dejó en secreto que Él se reservaría muchos secretos. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Es maravilloso, dice, son palabras de Moisés, después de dar la ley de Dios, dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Hay lugar para el secreto? No somos responsables si no entendemos las cosas secretas de Dios, pero sí somos responsables de las cosas reveladas. Y aquí Eliú está tratando de recordarles a Job y a sus amigos todo lo que Dios ha revelado en su creación acerca de su poder, de su bondad, de su voluntad, de su trato para con los hombres. Es necesario decir esto ahora porque Eliú está por terminar, ya vamos a concluir con sus palabras, y Job y sus amigos siguieron oyendo a Eliú y nosotros lo vamos a seguir oyendo en un momento más, porque Eliú está poniendo nuestra mirada en un lugar correcto, está haciendo algo hermoso, nos está conduciendo a apreciar las obras maravillosas de Dios. Y la intervención de este hombre ha sido útil para que Job pueda ver que no debió criticar a Dios, que no debió acusarlo de injusto, que no debió de haber contendido con el Omnipotente. Qué bueno por Eliú, pero resulta que Eliú no podrá llegar más lejos que eso. Job y sus amigos se van a quedar callados, no van a poder contradecir a Eliú, pero Eliú tampoco traerá suficiente consuelo a Job. Le ha traído una nueva perspectiva, sí. Lo ha hecho pensar diferente, sí. Pero el consuelo todavía no viene a este hombre. Para terminar, Eliú le hace a continuación a Job varias preguntas muy irónicas, algunas de ellas. Con esto, Eliú está tratando de redondear su discurso sobre lo inútil y atrevido que es cuestionar los actos de Dios. Y esa confrontación de Eliú a Job servirá, sí, pero solo servirá para que luego venga un discurso mucho más elevado y perfecto, del cual hablaremos. Vamos al versículo 14. Rápidamente seguimos oyendo a Eliú que le dice a Job: Job, presta atención a esto, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiado ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. Es simple. A ver, Job. Jobita. Jobito. Todos nosotros puestos en este papel, digamos.
Si no entendemos cómo Dios gobierna el mundo físico de una forma tan excelente, tan extraordinaria, que controla tormentas y relámpagos y nieve y calor y frío, y si no tenemos la menor posibilidad de intervenir en esas cosas, entonces, ¿cómo nos atrevemos a acusar a Dios de gobernar mal o de ser injusto con nosotros? Bueno, algunos con todo pudieran pensar que esa expresión, el expresarle a Dios que sentimos que algo es injusto, pues es producto de la confianza, ¿no? O sea, le tenemos confianza a Dios y pues Dios sabe todas las cosas, Él sabe cómo anda mi corazón y pues más vale que yo le diga la verdad y eso es cierto hasta el punto en que no termine siendo una agresión a la persona de Dios. Dicho de otra manera, espero darme a entender con esto. A Dios se le habla con confianza, pero no con confiancitas. Esas confiancitas que nos hacen decirle a Dios sin conciencia cualquier cosa que se nos viene a la cabeza. Y vaya que Dios es paciente y que por su misericordia no hemos sido consumidos, pero ninguno de nosotros debería atreverse conscientemente a meterse con la justicia de Dios, con la bondad de Dios, con la rectitud de Dios. Aquel que nos llamó amigos y no siervos, todavía está en su trono. Todavía es nuestro Rey y lo será por la eternidad. Todavía es el Altísimo, el merecedor de toda honra y reverencia y respeto. Por eso decimos, no se le habla con confiancitas, aunque se le habla con confianza. Y por eso Eliú le dice a Job, a ver, pues si tú sabes controlar el clima del mundo y por eso, porque eres capaz de tanto, te atreves a cuestionar al que sí sabe, pues enséñanos entonces tú, ¿verdad? O sea, enséñanos sobre la justicia a nosotros que somos tan ignorantes, ¿no? Y de una vez, pues enséñale a Dios qué es lo que debe de hacer. Está ironizando con algo con lo cual Job, a quererlo o no, pues se ha enredado en sus propias palabras y en su momento Dios mismo se lo va a hacer notar a Job. Terminamos con las palabras de Eliú, dice en el versículo 20, pregunta, ¿se debe avisar a Dios que quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar el sol porque brilla con fuerza en el cielo cuando el viento se lleva las nubes. También el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso, en todas partes la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia. Resumen de esto, mis amados hermanos y amigos. Todos deberíamos temerle y ninguno deberíamos atrevernos a enfrentar a Dios. Pregunta Eliú, o sea, ¿hay que contarle a Dios lo que le pasó a Job? ¿Será que él no se ha enterado? ¿Y cómo puede un hombre que no entiende la grandeza de Dios en la creación ni la aprecia confrontar a Dios? O sea, si no somos capaces ni siquiera de voltear a ver al sol, vaya, ni a una lámpara sin deslumbrarnos, ¿cómo somos capaces de pensar que podemos penetrar hasta el esplendor divino, hasta la gloria de Dios? Dice que no somos capaces ni de imaginarnos siquiera el poder de Dios. Entonces no deberíamos atrevernos a cuestionar sus actos o a cuestionar su justicia. Y aunque Él es justo y recto y podría destruirnos por nuestra pretensión, por nuestra jactancia, por nuestro orgullo, por nuestro atrevimiento, dice ahí, sin embargo, no nos destruye. ¿Por qué? Porque Dios no solo es justo y recto, también es amoroso y misericordioso. Dice en Lamentaciones 3:22 que por su misericordia no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Y es por eso, solo por eso, que Job sigue de pie. Y tú y yo también, solo por eso es que seguimos aquí, habiéndonos tristemente atrevido a tanto. En fin, que Job hasta aquí y sus amigos con él pueden haber aprendido una lección muy valiosa,
de la intervención de este joven Eliú. Pero de todos modos es claro que Eliú no ha venido a contestar todas las preguntas que Job tiene en su mente. Uno puede decir hasta aquí, pues bien por Eliú, gracias a Dios por Eliú. Pero como todo hombre, Eliú es insuficiente, como es insuficiente ese líder experto en teología, ese líder de una vida moral íntegra e intachable al cual admiramos, pero que sin embargo no tiene todas las respuestas. El gran líder no es Dios, y solo Dios es capaz de responder a nuestras necesidades más profundas, a nuestros anhelos más íntimos. Solo Dios. Qué bueno que Eliú ha venido a hablar. Creo que Dios lo ha mandado. Eso es un hecho, eso queda muy claro. Y Job tiene que callarse ante lo que Eliú le está diciendo. Él no puede refutar nada, pero todavía a Job le faltan respuestas. Gracias a Dios que Eliú ha ayudado a Job para que Job deje de estar tan concentrado en sí mismo, tan clavado en defender su inocencia. Qué bueno. Que de cuando en cuando aparecen líderes que nos hacen ver la realidad, hombres de Dios y mujeres también, que nos ayudan a dejar de andar por la vida lamiéndonos las heridas. Hermanos y hermanas que nos ayudan a dejar de concentrarnos en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestra pérdida y en lo que aparentemente nos parece tan injusto. Gracias a Dios por los Eliús que uno pueda encontrar en la vida, o gracias también cuando Dios nos quiere usar como a un Eliú para darle auxilio a otros. Así como este Eliú, tú y yo podemos auxiliar a los que sufren. Podemos darles ánimo a nuestros hermanos. Podemos ayudarles a afinar su mirada, a que tengan una mejor perspectiva de la realidad y de Dios y de la persona del Señor y de su trato. Son hermanos que nos pueden ayudar, o nosotros podemos ayudar a otros hermanos a tener una mirada menos egoísta, más enfocada en el Señor y en su voluntad perfecta. Pero, como Job, cuando sufrimos, no nos son suficientes las palabras humanamente sabias, y entonces necesitamos una palabra de parte de Dios. Nadie nos puede hablar como Dios nos habla. Aquí recuerdo esta afirmación del pastor Alistair Begg, que dice que lo que Dios tiene que decirnos es infinitamente más importante de lo que nosotros podemos decir de Él. Dice, si ese no fuera el caso, no habría razón para darnos la Biblia, ni para darnos al Espíritu Santo para ayudarnos a entender la Biblia. Tú y yo tenemos esta gran bendición, este gran tesoro, las Escrituras, para poder entender un poco más, un poco mejor, con las palabras de Dios, qué es lo que el Señor está haciendo. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que puede Dios estar haciendo a través de las aflicciones a las cuales nos ha sometido? Pero le digo una cosa. En tiempo de Job, pues no había una Biblia. No había una Biblia por medio de la cual Dios hablara a sus hijos, como hoy la tenemos. Y entonces Dios de repente, y a eso vamos la próxima vez, va a irrumpir de una forma asombrosa en este lugar donde se encuentran estos hombres. Le decía al principio, es probable que ya hubiera en los cielos señales de una tormenta por llegar. Es posible que mientras Eliú hablaba, es muy posible que mientras él hablaba, ya estuvieran soplando vientos fuertes y ya estuvieran comenzando a caer rayos que ilustraban así de golpe, de bulto, digamos, lo que Eliú estaba hablando acerca de la grandeza de Dios.
Pero ahora Dios va a llegar aquí para hablar con Job. Le va a responder nada menos que desde un torbellino, o sea, desde una tormenta o tempestad. La verdad es muy difícil tratar de explicar cómo es que esto pasó, cómo Dios pudo hablar palabras tan claras como las que vamos a escuchar desde un torbellino o desde una tormenta. Pero lo que sí es un hecho es que a estas palabras, las palabras de Dios, ya no las de sus amigos, ya no las de Eliú, sino las palabras de Dios, serán, ahora sí, suficientes para que Job pueda tener paz. Así tú y yo necesitamos las palabras de Dios, pero tú y yo las tenemos, ya no las recibimos desde un torbellino, aunque algunos quisieran mientras no les llega el momento de sufrirlas, porque la verdad es que desfalleceríamos de terror como los judíos que recibieron la ley. Tú y yo las tenemos, las palabras de Dios, las escrituras que nos pueden hacer sabios para la vida eterna, como dijo Pablo al joven Timoteo. Las palabras de Dios, la palabra profética más segura, a la cual, dijo el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que resplandezca el lucero de la mañana en nuestros corazones, hasta que venga el amanecer pleno, hasta que brille en lo alto el sol de justicia que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Hacemos bien en oír las palabras de Dios. Job las necesitaba con urgencia. Tú y yo también las requerimos, ya, hoy, pronto, aquí, ahora. Y aunque ciertamente nuestras aflicciones pudieran continuar, oyendo la voz de Dios, podríamos, como Job, alcanzar la paz que nuestras almas anhelan. Como Pablo enseñó a los filipenses, de parte de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios es que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y súplica, con todo ruego al Señor y con acción de gracias. Y el Dios nuestro, nos dará paz, más allá de lo que nuestro entendimiento puede procesar. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios ha prometido a los que elevan su mirada y lo miran a Él, y confían plenamente en lo que está haciendo, aunque no lo entiendan. Tal como tú y yo, ¿verdad? No entendemos todo lo que nos pasa. Miremoslo a Él y escuchémoslo a Él. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta lección que tú nos das a cada paso, Señor, a lo largo de toda tu palabra, Señor, la cual no tiene desperdicio. Toda ella es un tesoro para nosotros, Señor. Toda la Escritura, recordamos hoy, es útil, es provechosa, Señor, para capacitarnos, para hacernos mejores hombres y mujeres, Señor, mejores seguidores tuyos. Toda esta Escritura útil, Señor, es el tesoro, Señor, y la lámpara que alumbra nuestros pasos. Ayúdanos a poder discernir, Señor, tus palabras, ahora que tú nos las has entregado en este libro, Señor, que has dispuesto para nosotros. Gracias, Señor, porque hoy no tenemos que oírte en un torbellino. Gracias, Señor, porque hoy podemos oír tu voz por medio de las Escrituras, Señor. Porque tú no has querido dejarte a ti mismo sin testimonio. Nos has dado las lluvias y las nevadas y el calor y el frío y los mares y la creación, Señor, que hablan de ti. Pero más concretamente, Señor, has querido hablarnos por tu palabra. Que así como hablaste a Job, Señor, y lo llenaste de tu paz, también, Señor, nuestros corazones puedan ser llenos de tu paz, oyendo tu voz. Haznosla, pues, oír. Como dijo el profeta Samuel, Señor, habla, pues, que tu siervo escucha. Háblanos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Por último, como dijo un pastor, o muchos, porque muchos lo han dicho, y no se trata aquí de ver quién fue el autor o quién fue el primero que lo dijo, pero sí podríamos hoy recordar esto. Si queremos oír a Dios mucho, 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 tenemos que leer la Biblia mucho, 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 mucho. Todo aquel que quiera escuchar su voz está ahí dispuesta para ser oída en su palabra. Si oyeres hoy su voz, eso sí, no endurezcas tu corazón. Con un canto de alabanza nos despedimos por hoy, dando gracias a Dios por el don de su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra encarnada en quien confiamos y a quien adoramos, a quien exaltamos esta mañana. La paz de Dios sea con todos ustedes. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo para una reunión más de la Iglesia Senda de Gracia. Cuídese, los extrañamos, los amamos. Dios los bendiga.